La frase que rompió el equilibrio, Camila, Charlotte y la grieta silenciosa en el corazón de la monarquía. La monarquía suele construirse sobre gestos medidos, silencios estratégicos y una continuidad que parece inmutable. Sin embargo, a veces basta una sola frase, pronunciada lejos de los micrófonos oficiales y de los comunicados cuidadosamente redactados, para alterar un equilibrio que llevaba décadas sosteniéndose. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los primeros días de enero de 2026, cuando unas palabras atribuidas a la reina Camila, dichas en un contexto privado y supuestamente protegido, desencadenaron una de las crisis internas más delicadas de los últimos años dentro del palacio. Lo que comenzó como una mañana tranquila, casi indulgente, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión que afectó la confianza, el reparto de poder y, sobre todo, la percepción de cómo la institución protege, o deja de proteger, a sus miembros más jóvenes. En el centro de todo, una niña de apenas 10 años, la princesa Charlotte. Una mañana silenciosa que lo cambió todo, el 4 de enero de 2026, amaneció con una calma engañosa. El cielo gris parecía amortiguar el paso del tiempo, como si incluso la naturaleza quisiera preservar la inocencia que aún sobrevivía entre los muros del palacio. Lejos de las salas de reuniones y de los corredores donde se decide el rumbo de la corona, la princesa Charlotte reía, ajena por completo a que su nombre estaba a punto de adquirir un peso que ningún niño debería cargar. Dentro de los espacios más reservados, la rutina seguía su curso. Camila inició el día con la serenidad que le habían dado años de experiencia en un entorno donde cada palabra se mide y cada gesto se interpreta. Para ella, el orden siempre había sido sinónimo de control. Y el control, de supervivencia. Sin embargo, incluso las figuras más disciplinadas pueden mostrar fisuras cuando sienten que el futuro avanza sin pedir permiso. No era ira lo que la inquietaba esa mañana, sino una sensación más sutil y peligrosa, la de estar siendo desplazada por una generación que ya no podía moldear a su manera. La conversación surgió sin anuncio previo, envuelta en una falsa sensación de seguridad. Fue un intercambio cotidiano, casi íntimo, acompañado por una taza de té que se enfriaba lentamente. Camila mencionó a la princesa Charlotte, sin dureza aparente, pero tampoco con la delicadeza que la situación exigía. Sus palabras insinuaban límites, expectativas predeterminadas y un camino estrecho trazado por la tradición y la conveniencia institucional. No hubo insultos explícitos, ni un tono agresivo. Precisamente por eso, la frase resultó tan inquietante. Era pequeña, precisa, como un alfiler presionando una tela fina. Lo que Camila no sabía era que un sistema de grabación, activado tras una reunión previa, había quedado encendido. No hubo luces rojas ni alertas sonoras. La tecnología, diseñada para proteger a la institución, se convirtió sin quererlo en un testigo incómodo. La conversación terminó y Camila siguió con su agenda convencida de que nada había cambiado. El descubrimiento y la propagación silenciosa. Minutos después, un asistente junior notó algo fuera de lugar. Un archivo seguía abierto cuando debería haberse cerrado. Los indicadores de sonido parpadeaban en una pantalla que ya tendría que estar en negro. Dudó. En el universo real, el silencio puede ser sinónimo de lealtad, pero también de traición. La grabación se escuchó una vez, luego otra. Con cada repetición, el peso de las palabras crecía. No era solo el contenido, sino lo que revelaba. La princesa Charlotte aparecía descrita más como un concepto, una pieza dentro de un engranaje futuro, que como una niña en pleno proceso de descubrir quién es. La información no se difundió con escándalos ni carreras por los pasillos. En el palacio, el pánico no necesita ruido. Bastaron miradas tensas y frases medidas. Los altos cargos fueron informados de manera fragmentada, cada uno recibiendo apenas lo necesario para entender la gravedad del asunto. Camila, ajena a todo, continuó con sus compromisos. Sonrió, escuchó, asintió. Pero algo había cambiado. El respeto parecía más frágil, las respuestas más cortas. El palacio comenzaba a reorganizarse sin que ella lo advirtiera del todo. La reacción de Anne. Cuando la protección pesa más que la diplomacia, mientras tanto, la princesa Ana cumplía con sus obligaciones diarias. A lo largo de su vida, había sostenido una convicción inquebrantable. Los niños de la familia debían ser protegidos por encima de títulos, estrategias o equilibrios políticos. El poder podía esperar. La infancia, no. La noticia llegó a ella de forma indirecta, envuelta en eufemismos y silencios. Ana formuló una sola pregunta. La ausencia de respuesta fue suficiente. Cuando finalmente escuchó la grabación, su expresión no fue de sorpresa, sino de reconocimiento.
Había oído antes ese tipo de pensamiento, siempre disfrazado de cortesía y tradición. No reaccionó de inmediato. Para Ana, la ira mal administrada es una pérdida de poder. Escuchó de nuevo con más atención. Cada palabra, intencionada o no, le resultó reveladora. Para ella, el futuro de la monarquía no se basaba en la comodidad de los adultos, sino en la protección de los más vulnerables. Un palacio dividido, a medida que avanzaba la tarde, el palacio comenzó a fracturarse en líneas invisibles. No había declaraciones oficiales, pero la atmósfera era irremediablemente distinta. Camila percibía resistencia, aunque no lograba identificar su origen. Ana, en cambio, avanzaba con la certeza de quién ha decidido no mirar hacia otro lado. Fuera de esas tensiones, la princesa Charlotte seguía con su rutina, todavía protegida por la distancia entre los adultos y la infancia. Pero esa distancia se acortaba peligrosamente. Los asesores debatían en voz baja sobre procedimientos, mi reputación y tiempos. Nadie hablaba de emociones, aunque todos las sentían. No se trataba solo de un posible escándalo, sino de quién controlaría el relato del mañana. Algunos creían que el asunto podía suavizarse o enterrarse discretamente. Otros advertían que ocultarlo solo envenenaría el terreno a largo plazo. Camila empezó a notar el aislamiento. Conversaciones que terminaban al entrar ella en la sala, miradas esquivas. Se preguntó si había cometido un error o si el palacio simplemente atravesaba una fase de inquietud. Su confianza, basada en la experiencia y los años de servicio, empezó a tambalearse cuando se vio sola. William y el despertar del instinto protector. Al caer la noche, la información llegó a quienes no podían ser excluidos. El príncipe William fue informado con cautela, sin dramatismos, pero sin ocultar la esencia. Escuchó sin interrumpir. Tras colgar, permaneció en silencio largo rato. Cuando la protección despierta no vuelve a dormirse fácilmente. Al día siguiente, el 5 de enero, el palacio retomó su apariencia habitual. Sin embargo, la tensión era palpable. Demasiadas personas conocían la existencia de la grabación. Y en la monarquía moderna, el conocimiento rara vez permanece inmóvil. Camila fue informada de que existía un malentendido relacionado con comentarios privados. La vaguedad la irritó. Había superado crisis mayores, pero cuando preguntó quién había escuchado la grabación y hasta dónde había llegado, las respuestas fueron inquietantes. Nadie lo sabía con certeza. Su frustración no provenía tanto de la culpa como de la sensación de estar acorralada. Confiaba en que la lealtad y los años de servicio la protegerían. En cambio, encontró distancia. Anne, por su parte, fue instada a mantener la calma. Le pidieron paciencia, advirtiéndole que una reacción fuerte podría profundizar las divisiones. Escuchó, pero no compartió esa visión. Para ella, el silencio siempre había protegido a las personas equivocadas. William continuó con su agenda pública, pero en privado solicitó conocer el contexto completo. No presionó, su silencio fue suficiente para que todos entendieran que, cuando hablara, nada volvería a ser igual. Todo comenzó con una retirada. No hubo enfrentamiento directo, ni declaraciones airadas, ni reproches públicos. Simplemente ella se retiró, y esa retirada resultó más contundente que cualquier discusión. Fue una señal inequívoca de que el asunto había dejado de ser un desacuerdo pasajero para convertirse en una cuestión de principios. A medida que avanzaba el día, más voces se sumaron al debate interno. Algunos apelaron a la tradición, insistiendo en que los roles futuros dentro de la monarquía siempre habían sido discutidos con franqueza desde edades tempranas. Otros, en cambio, advirtieron con firmeza que ningún niño debería cargar tan pronto con expectativas diseñadas por adultos. La monarquía británica siempre había sobrevivido gracias a un delicado equilibrio entre pasado y futuro. Pero esta vez, la balanza temblaba. Hacia última hora de la tarde, la atención se desplazó inevitablemente hacia el control de daños. ¿Quién debía hablar primero? Si es que alguien debía hacerlo, ¿bastaría un reconocimiento discreto? ¿O el silencio sería interpretado como una admisión de culpa? Ninguna opción satisfacía a todos, y precisamente por eso ninguna decisión resultaba sencilla. Fue entonces cuando el príncipe William escuchó la grabación completa. No hizo ningún comentario al terminar. Quienes estaban presentes esperaban una reacción inmediata. Enfado, negación, quizá incluso indignación. En lugar de eso, formuló una pregunta simple, casi fría, sobre la intención detrás de las palabras. La respuesta no lo convenció. William sabía, mejor que nadie, que la intención no borra el impacto. Las consecuencias existen incluso cuando no se busca causar daño. Mientras tanto, en otro punto del palacio, la princesa Ana se preparaba. Había vivido crisis antes, algunas mucho más graves en apariencia.
Pero esta tocaba una fibra distinta, involucraba a un niño y revelaba con inquietante claridad lo fácil que resultaba moldear a las futuras generaciones desde una autoridad ejercida sin cuidado. Ana estaba convencida de que la monarquía solo sobrevivía cuando aprendía de sus errores. Camila percibió el cambio incluso antes de que se expresara en palabras. Las invitaciones se volvieron más formales, las conversaciones más medidas, su confianza ya no estabilizaba el ambiente como antes. Por primera vez en años, tuvo la sensación de ser observada en lugar de seguida. Esa conciencia la perturbó más que cualquier crítica pública previa. Al caer la noche, el palacio se sumió en una calma tensa. Las decisiones seguían suspendidas en el aire, no tomadas pero inevitables. Ana estaba lista para hablar. William, para actuar. Camila, aún convencida de que la situación podía suavizarse, no alcanzaba a comprender cuán cerca estaba de perder el control. El día terminó sin resolución, pero con una dirección clara. El silencio que durante tanto tiempo había protegido a la familia, ahora amenazaba con exponerla. Y al amanecer, la contención ya no sería suficiente. Ana rompe el silencio. La princesa Ana no alzó la voz cuando finalmente decidió intervenir. Nunca lo necesitó. Su reputación hablaba por ella. En la mañana del 5 de enero de 2026, se levantó con la determinación serena de quien ya ha tomado una postura definitiva. Para Ana, la duda se había convertido en un lujo que la monarquía ya no podía permitirse. Había pasado la noche reflexionando, no sobre el escándalo ni sobre la imagen pública, sino sobre patrones. Había visto esa historia repetirse bajo distintos nombres y formas. La costumbre de convertir a los niños en símbolos, de definir sus límites antes de que descubrieran sus propias fortalezas. Ella misma había sobrevivido dentro de un sistema así, pero el precio había sido alto. ¿Y nunca lo olvidó? Cuando solicitó una reunión privada, nadie cuestionó la petición. En Palacio se sabía que, cuando Ana pedía algo, no era una sugerencia. Los asesores intercambiaron miradas conscientes de que aquella conversación no estaría suavizada por el protocolo. Algunos esperaban que fuera breve, otros temían que fuera decisiva. Camila llegó compuesta, cuidadosamente vestida, con una postura firme. Creía que sería una charla incómoda, sí, pero manejable. Ana la saludó con cortesía, sin calidez ni hostilidad. Ese equilibrio, por sí solo, debió haber sido una advertencia. Ana no comenzó con acusaciones. Habló de deber, de responsabilidad, de cómo la monarquía solo se mantenía viva cuando protegía a sus miembros más vulnerables. Su tono era medido, casi amable. Camila escuchó, asintiendo de vez en cuando, convencida de que el momento pasaría. Entonces Ana mencionó la grabación. El cambio fue inmediato. Camila se tensó, consciente por primera vez de la magnitud de lo que se le había escapado de las manos. Se defendió instintivamente, explicando contexto, intención, años de experiencia. Habló de tradición, de realismo, de comprender la institución tal como era. Ana escuchó sin interrumpirla. Cuando Camila terminó, Ana dejó un silencio deliberadamente incómodo. Luego habló de nuevo, más despacio, eligiendo cada palabra. Explicó que la intención no superaba a la consecuencia, que hablar del futuro de un niño, como si ya estuviera decidido, no era orientación sino apropiación. Dijo que la monarquía no era dueña de los niños, que estaba al servicio de ellos y que servir exigía contención. Camila replicó, recordándole la presión que conlleva formar a una futura reina. Argumentó que la honestidad era necesaria, que las expectativas siempre habían existido. Su voz se elevó ligeramente, dejando ver la frustración bajo el barniz. Fue entonces cuando Ana cambió. Se inclinó hacia adelante y su serenidad se transformó en algo inquebrantable. Habló de cómo, durante décadas, la expectativa había servido para justificar la crueldad disfrazada de realismo. Le recordó que Charlotte no era un proyecto ni una medida preventiva, sino una persona, una niña que merecía tiempo antes de ser juzgada. La habitación quedó en silencio, no el silencio educado del protocolo, sino el peso de una verdad que cae sin pedir permiso. Ana fue más allá. Definió la lealtad no como obediencia, sino como protección. Dijo que ser leal significaba interponerse entre los niños y el miedo de los adultos. Recordó que el silencio había sido elegido demasiadas veces en el pasado, y que cada vez había costado más de lo que había salvado. Camila se sintió acorralada. Recordó sus sacrificios, los años soportando críticas por el bien de la corona. Preguntó si todo eso no contaba para nada. Ana no lo negó. Reconoció su resistencia y su fortaleza, pero dejó algo claro. Resistir no otorgaba permiso para moldear a otros sin su consentimiento.
La fuerza no excusaba el daño, ni siquiera el no intencional. Por primera vez, Camila sintió que algo se deslizaba entre sus dedos. No era autoridad, sino certeza. Comprendió que aquella conversación no trataba de disculpas ni de aclaraciones, sino de límites, y Ana los estaba trazando sin concesiones. La reunión terminó sin dramatismo. Ana fue directa. El asunto no se enterraría. William estaría plenamente involucrado y la familia abordaría lo ocurrido, de forma privada si era posible, pero con firmeza en cualquier caso. No hubo amenazas ni negociación. Camila salió alterada, con la confianza erosionada como nunca antes. Había sido cuestionada no como figura, sino como fuerza. La noticia de que la reunión había ido mal se propagó rápidamente, aunque sin detalles. El tono bastó para comprender que algo había cambiado. Ana se había colocado en el centro moral del asunto, y ese centro miraba al futuro, no a la tradición. William fue informado poco después. Escuchó con atención, captando no solo lo dicho, sino lo implícito. La postura de Ana coincidía con las intuiciones que había reprimido desde que surgió la grabación. Oírla expresarlas con tanta claridad disipó sus últimas dudas. No respondió de inmediato, pidió tiempo. Quienes lo conocían sabían que ese tiempo significaba estrategia, no evasión. Camila pasó la tarde aislada, repasando la conversación una y otra vez. Buscó palabras que pudiera haber suavizado, momentos que pudiera haber reconducido, pero el mensaje de Ana permanecía inamovible. El palacio ya no protegía su posición, protegía a la próxima generación. Al caer la tarde, Ana se quedó sola un instante, observando los jardines. No sintió satisfacción, solo determinación. Nunca buscó la confrontación, buscó la preservación, y sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, porque cuando William hablara, el asunto dejaría de pertenecer a salas privadas y lenguaje medido. Se convertiría en algo mayor, permanente. El silencio posterior no fue calma, sino la quietud previa a un cambio de autoridad. William sale de la sombra de la paciencia. El príncipe William había aprendido desde joven el valor de esperar. En el mundo real, la paciencia se presentaba como sabiduría y el silencio como fortaleza. Pero la noche del 5 de enero de 2026, la paciencia dejó de parecer protección. Empezó a sentirse como retraso, y el retraso como peligro. Sentado solo, tras recibir toda la información, la grabación resonaba en su mente. No eran solo las palabras lo que lo inquietaba, sino la naturalidad con la que se habían pronunciado, la facilidad con la que se había asumido que el futuro de una niña podía estrecharse sin escuchar su voz. William llevaba años preparándose para liderar de otra manera. Ahora esa promesa se ponía a prueba. Catherine percibió el cambio incluso antes de que él hablara. Siempre lo hacía. Escuchó sin interrumpir mientras él explicaba. Cuando terminó, dijo poco. No hacía falta. Su expresión mostraba acuerdo y algo más firme debajo. Proteger no siempre requiere ruido, a veces exige dirección. William solicitó una reunión. No fue una convocatoria urgente ni un gesto público. Fue una petición deliberada, formulada con cortesía, pero cargada de intención. Quienes la recibieron comprendieron de inmediato que aquello ya no era una discusión interna entre asesores. Se había cruzado una línea. El encuentro comenzó con serenidad. El príncipe William habló primero, reconociendo con calma la presión constante que implica guiar a la monarquía en tiempos inciertos. Se refirió a la responsabilidad compartida, al desgaste colectivo que acompaña a una institución obligada a resistir mientras se transforma. Durante unos instantes, Camila creyó que la conversación aún podía inclinarse hacia un terreno de entendimiento mutuo, quizá incluso de conciliación. Pero ese margen se cerró con suavidad cuando William cambió el enfoque. Dejó de hablar de la corona como estructura y empezó a hablar de Charlotte. No como símbolo, no como heredera, sino como lo que era en esencia, una niña. Habló de su curiosidad natural, de su dulzura, de su derecho a crecer sin que expectativas invisibles se cerraran prematuramente a su alrededor. Su voz se mantuvo firme, controlada, pero el mensaje era inequívoco. Aquello no era institucional, era personal. Camila respondió con más cautela que en ocasiones anteriores. Eligió las palabras con precisión, consciente de que cada matiz importaba. Reiteró su convicción en la preparación, en el realismo, en la carga que inevitablemente conllevan los roles futuros dentro de la monarquía. Insistió en que jamás había pretendido causar daño, que su preocupación nacía de la experiencia acumulada a lo largo de los años. William no la contradijo, escuchó en silencio. Entonces dijo algo que transformó el ambiente de la sala. Explicó que la experiencia no otorgaba propiedad,
que nadie tenía la autoridad de decidir quién sería Charlotte antes de que ella misma tuviera la oportunidad de descubrirlo. Señaló que la monarquía solo sobreviviría si aprendía a proteger a sus hijos de convertirse en instrumentos de la ansiedad adulta. La habitación pareció encogerse, no por tensión, sino porque la conversación había entrado en un espacio donde el compromiso ya no era posible. William dejó claro que no se trataba de castigo, se trataba de límites. Afirmó que la familia no aceptaría un lenguaje que condicionara el futuro de Charlotte, independientemente de la intención. La grabación, dijo, había revelado algo que no podía ignorarse y hacerlo supondría una falla grave del deber. Camila sintió cómo el peso de esas palabras se asentaba lentamente. Comprendió que aquello no era una negociación. William no buscaba consenso. Estaba estableciendo una posición. Ella preguntó qué pensaba hacer. William no respondió de inmediato. Explicó que hablaría con su padre, con Anna y con quienes tenían la responsabilidad de guiar a la familia hacia adelante. El asunto se abordaría internamente, pero con firmeza. Añadió que la confianza tendría que reconstruirse. Lo que más inquietó a Camila no fue el contenido de sus palabras, sino la forma. No hubo ira, ni acusaciones, ni alzas de voz, solo claridad. Y la claridad no dejaba espacio para esconderse. Tras la reunión, William no se detuvo. Volvió a sus deberes con una apariencia externa intacta. Sin embargo, algo había cambiado bajo la superficie. Quienes trabajaban estrechamente con él lo percibieron de inmediato. Las decisiones se volvieron más precisas, las prioridades más definidas. El futuro dejó de ser un concepto abstracto. Anna fue informada poco después. No sonrió, pero sintió alivio. William había asumido el rol que ella esperaba que reclamara, no como una figura reactiva, sino como un guardián. Supo entonces que el asunto no se diluiría en una cortesía vacía. Camila, por su parte, se retiró aún más a medida que avanzaba el día. Las invitaciones se ralentizaron. Las conversaciones se acortaron. Percibió cómo el equilibrio de influencia se ajustaba a su alrededor, de manera silenciosa pero decidida. El palacio no se volvía contra ella, pero sí comenzaba a apartarse. Esa misma noche, William pasó tiempo con Charlotte. La observó reír, escuchó sus historias, se fijó en la naturalidad con la que se movía por su pequeño mundo. Aquella ligereza confirmó todo lo que había dicho. Ningún niño que portara esa luz debería sentir el peso del miedo adulto demasiado pronto. La decisión que se estaba formando en él ya no se limitaba a este incidente. Se trataba de sentar un precedente, de dejar claro que la próxima generación no sería moldeada por juicios susurrados ni por suposiciones silenciosas. Entre bastidores, los asesores comenzaron a preparar cambios sutiles, no comunicados oficiales ni anuncios públicos, sino ajustes en el acceso, la influencia y la participación. La monarquía siempre había sido experta en evolucionar bajo la apariencia de continuidad. Camila percibía esos movimientos, aunque aún no podía nombrarlos. Se preguntaba si había juzgado mal el momento, o si simplemente el momento había terminado por superarla. Esa incertidumbre la perturbó más que cualquier desafío frontal. Al caer la noche, William permanecía firme en su resolución. Sabía que el camino no sería sencillo. Tensaría relaciones y sacudiría estructuras antiguas. Pero también sabía algo más. Si no actuaba entonces, cargaría con ese error mucho más tiempo que con cualquier incomodidad temporal. Cuando la lealtad se divide en silencio, para la mañana del 6 de enero de 2026, el palacio se sentía distinto. No más ruidoso, no caótico, simplemente alterado. Como una habitación donde los muebles han sido movidos en la oscuridad. Las personas recorrían los mismos pasillos y seguían los mismos horarios, pero la lealtad ya no fluía en una sola dirección. Se detenía. Dudaba. Elegía bandos sin pronunciarlos. Nada se había anunciado. Nada oficial había cambiado. Sin embargo, la influencia comenzaba a reorganizarse de manera discreta y eficiente. Quienes estaban más cerca del futuro ajustaban sus pasos. Primero cambiaron las reuniones, luego, las invitaciones se reconsideraron. Los consejos que antes se solicitaban de forma automática pasaron a ser filtrados, evaluados y en ocasiones ignorados. Camila notó el cambio con especial claridad, sobre todo en lo que dejó de ocurrir. Ya no se le pedía opinión en las primeras fases. Las decisiones llegaban a ella ya moldeadas. Las conversaciones que antes se prolongaban, ahora concluían con una cortesía apresurada. El respeto seguía presente, pero el acceso se reducía, y el acceso siempre había sido la verdadera medida del poder. Se dijo a sí misma que era algo temporal. Momentos así pasaban. Siempre lo habían hecho. Sin embargo, algo en el ambiente se resistía a esa explicación. No se sentía como una pausa,
Se sentía como una recalibración. En todo el palacio, las alianzas se ajustaban con una elegancia calculada. Algunas figuras veteranas se inclinaban hacia Ana, reconociendo la estabilidad que representaba. Otras se alineaban con mayor claridad junto a William, percibiendo la determinación de un futuro rey que había elegido su terreno. Nadie proclamó lealtades. Estas se revelaron a través de la asistencia, los tiempos y el tono. Ana permaneció exteriormente inalterable. No celebró ni suavizó su postura. Sabía que la autoridad silenciosa perdura más que el triunfo visible. Aún así, sentía el peso de lo que había puesto en marcha. Las divisiones, una vez formadas, rara vez se curan sin esfuerzo. William continuó con sus obligaciones con una concentración renovada. Hablaba más, no más alto, y escuchaba menos a quienes se perdían en rodeos. Su claridad atraía a otros. En momentos de incertidumbre, las personas buscan dirección, y él la ofrecía sin vacilación. Catherine respaldó ese cambio sin buscar protagonismo. Refuerzó la estabilidad allí donde la tensión amenazaba con desbordarse. Su presencia recordaba que el futuro no solo estaba siendo defendido, sino cuidadosamente cuidado. Juntos proyectaban algo que el palacio necesitaba desde hacía tiempo: confianza sin agresión. Camila luchaba en privado. Repasaba conversaciones, buscaba instantes en los que un tono distinto podría haber cambiado el resultado. Consideró acercarse, ofrecer una aclaración, quizá incluso una concesión. Pero el orgullo la frenó. También el miedo. Una disculpa podía interpretarse como debilidad, y la debilidad rara vez era perdonada en la memoria real. Se confió a un círculo reducido, buscando garantías de que su posición seguía segura. Las respuestas fueron respetuosas, pero cautelosas. Nadie desafió a William abiertamente, nadie minimizó la influencia de Ana. El silencio habló con más fuerza que cualquier advertencia. A medida que avanzaba el día, una pregunta no formulada ganaba peso. ¿Quién guiaba realmente la monarquía? Antes, la tradición ofrecía una respuesta clara. La experiencia otorgaba autoridad por defecto. Ahora, la protección de la próxima generación se había convertido en la prioridad tácita, y con ella llegaban nuevos estándares. La grabación seguía guardada bajo llave, pero su existencia moldeaba cada interacción. Se había transformado en un símbolo, no de escándalo, sino de despertar. El palacio ya no podía fingir que las creencias privadas permanecían privadas. Las palabras, una vez pronunciadas, daban forma al futuro. Ana observaba estos cambios con una mezcla de determinación y preocupación. No había buscado fracturar lealtades, solo corregir el rumbo. Pero sabía que toda corrección implica incomodidad. La monarquía había sobrevivido a crisis mayores, pero solo cuando aprendía de ellas. Esa tarde, William se reunió con varias figuras clave. Las conversaciones fueron tranquilas, orientadas al futuro y firmes sin ambigüedad. Habló de salvaguardar la infancia, de responsabilidad moderna, de aprender de los momentos que desafiaban el pensamiento antiguo. No mencionó a Camila por su nombre, no hacía falta. Aquellas reuniones enviaron un mensaje claro. No se trataba de un conflicto personal, sino de un cambio de valores. Y los valores, una vez ajustados, transforman todo lo que se apoya sobre ellos. Camila frente al silencio. Al caer la noche, Camila permaneció de pie frente a la ventana, observando los jardines que simbolizaban el espacio que tanto había luchado por ocupar. Durante años, pertenecer había significado influir, modelar, dejar huella. Aquella noche, sin embargo, comprendió algo profundamente inquietante. Pertenecer no siempre implica dirigir el rumbo. A veces significa retroceder. Ese pensamiento la desestabilizó más que cualquier enfrentamiento directo. La monarquía no se fracturó ese día. No hubo ruptura visible ni gestos de desafío. Lo que ocurrió fue más preciso y definitivo. Se reajustó. Las líneas de influencia se redibujaron sin tinta, sin ceremonias, sin vencedores declarados ni derrotas públicas. Y aún así, todos comprendieron que algo esencial había cambiado. La corona había elegido una dirección. Y una vez tomada esa decisión, no sería fácil revertirla. Un equilibrio frágil. Para el 7 de enero de 2026, el palacio había recuperado su ritmo habitual. Todo parecía ensayado, pulido, impecable. Sin embargo, esa calma descansaba sobre ajustes, no sobre una verdadera resolución. Las palabras pronunciadas no podían borrarse. Lo revelado no podía ocultarse de nuevo. Tras las puertas cerradas, las consecuencias empezaron a tomar forma sin anuncios ni explicaciones. Las agendas se modificaron. Los informes se volvieron más selectivos. El acceso se estrechó de manera gradual, no por decreto, sino por costumbre. Así es como la monarquía absorbe los impactos, no confrontando, sino redirigiendo. Camila percibió ese cambio de manera personal. Seguía presente,
Seguía siendo tratada con respeto y cortesía, pero el centro se había desplazado. Las conversaciones relevantes comenzaban en otros espacios. Las decisiones se discutían antes de llegar a ella. La influencia ya no se reunía a su alrededor de forma automática. Intentó sostenerse en el deber, cumplió con compromisos, asistió a actos, mantuvo la compostura. Se recordó a sí misma que la supervivencia dentro de la institución siempre había requerido resistencia. Sin embargo, esa resistencia se sentía más pesada ahora, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. En la intimidad, empezó a enfrentar el verdadero peso de sus palabras. No cuestionaba su intención, que seguía defendiendo, sino el impacto que había escapado por completo a su control. Durante años había creído que la experiencia otorgaba derecho a la franqueza. No había considerado que la franqueza, sin cuidado, puede endurecerse hasta convertirse en juicio. Anne. Y la responsabilidad de marcar límites. La princesa Ana cargaba con un peso distinto. Había trazado una línea clara, y toda línea trae consigo consecuencias. Su preocupación no era el rechazo ni la crítica, sino la posibilidad de fractura interna. Su lealtad nunca había sido hacia los cargos, sino hacia la corona, entendida como un organismo vivo. Protegerla, en ocasiones, implicaba enfrentarse a quienes formaban parte de ella. Por eso, Ana se aseguró discretamente de que la firmeza no se transformara en crueldad. Para ella, la rendición de cuentas debía servir para afinar la comprensión, no para destruir. Aún así, no suavizó su postura. Sabía, por experiencia, que los niños expuestos demasiado pronto a expectativas ajenas rara vez logran escapar de ellas por completo. William y el nuevo centro de gravedad. Mientras tanto, el príncipe William continuó guiando el reajuste interno con una claridad contenida. No exigió disculpas ni explicaciones. Su atención se centró en el futuro. Dio instrucciones precisas para que cualquier especulación sobre el papel de Charlotte fuera desviada de inmediato. La infancia debía preservarse el mayor tiempo posible. Ese enfoque inquietó a quienes preferían la tradición al cambio. Sin embargo, incluso los más conservadores entendieron la necesidad. La confianza pública había evolucionado. La monarquía ya no podía permitirse parecer distante de la humanidad de sus miembros más jóvenes. Catherine reforzó ese giro de manera silenciosa pero constante. Su presencia aportó calidez a los espacios donde la tensión amenazaba con instalarse. Recordó sin palabras grandilocuentes que la protección no es un castigo, es una forma de cuidado, el valor simbólico de una grabación sellada. La grabación permaneció sellada. Su existencia fue reconocida, pero su contenido quedó contenido. Ya había cumplido su función, no como herramienta de presión, sino como espejo. El palacio se había visto obligado a observar una realidad que llevaba demasiado tiempo evitando. Camila consideró la posibilidad de acercarse, de ofrecer un reconocimiento medido que evitara la disculpa explícita pero mostrara comprensión. Cada intento mental terminaba del mismo modo. Las palabras, una vez pronunciadas, se vuelven imprevisibles, pueden sanar o herir según cómo sean recibidas, y la recepción ya no estaba bajo su control. En ese momento comprendió que el poder dentro de la monarquía ya no se apoyaba únicamente en la posición o en la antigüedad. Fluía hacia quienes sabían moldear el futuro con contención. Esa revelación fue tan sobria como definitiva. Anne observó el repliegue de Camila con sentimientos encontrados. No disfrutaba del malestar ajeno, pero sabía que la autoridad sin corrección envejece mal. El ajuste, por doloroso que fuera, formaba parte de la supervivencia institucional. Esa noche, Camila pasó largas horas reflexionando sobre los años dedicados a ganarse la aceptación dentro de una institución que nunca concede nada de manera definitiva. Se preguntó si esa aceptación había sido real alguna vez, o si siempre había sido condicional, ligada más a la relevancia que a la lealtad. El pensamiento dolió, pero también iluminó una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. La influencia nunca se posee, solo se toma prestada, y como todo préstamo, puede ser retirado. A la mañana siguiente, la rutina seguía intacta. El palacio no se había derrumbado, la corona no se había resquebrajado. Había absorbido el impacto y ajustado su postura, como tantas veces antes a lo largo de su historia. Esa capacidad de adaptación también era una forma de supervivencia. Sin embargo, bajo la superficie tranquila, algo permanente se había asentado. Una lección silenciosa pero firme. Las palabras pronunciadas sin cuidado tenían un precio que iba mucho más allá de la intención. Y ese precio no se pagaba de golpe, sino lentamente, a través de certezas debilitadas y confianzas alteradas. Al caer la noche, la familia siguió adelante con la conciencia de que aquel episodio no los definiría, pero sí los moldearía.
El costo se había asumido sin espectáculo. La lección se había aprendido sin anuncios. Y en esa aceptación discreta, la monarquía empezó a prepararse para lo que vendría después. El trazo definitivo. Para el 8 de enero de 2026, el palacio había recuperado su forma habitual. Las agendas volvieron a llenarse, los pasillos resonaban con un propósito calmado y eficiente. Hacia el exterior, nada parecía haber ocurrido. Dentro, todos sabían que no era así. Una línea había sido trazada, no desde la ira, sino desde la convicción. No se emitió ningún comunicado. No se exigieron disculpas públicas. La monarquía no funcionaba de ese modo. En lugar de eso, eligió algo mucho más duradero. El ajuste. Un tipo de cambio que se asienta en silencio y rara vez se revierte por completo. Camila percibió con claridad la forma definitiva de su nueva posición aquella mañana. No era humillación, sino limitación. Seguía siendo respetada, seguía incluida, pero ya no ocupaba el centro. Las decisiones fluían a su alrededor en lugar de pasar por ella. El cambio era sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero inconfundible para quien lo vivía desde dentro. La influencia, cuando se pierde, rara vez anuncia su partida. Aceptó esa realidad con una compostura impecable. Los años en el mundo real la habían preparado para sobrevivir a momentos así, pero en su interior algo se desplazó. Por primera vez comprendió que su papel, a partir de ahora, estaría definido más por la contención que por el alcance. La ambición había sido sustituida por el equilibrio. Las batallas habían terminado. Anne y la convicción silenciosa. La princesa Ana observó estos cambios con una determinación serena. No buscó reconocimiento por lo que había hecho. Nunca fue ese tipo de figura. Su satisfacción provenía de algo más profundo. Saber que una niña había sido protegida y que la institución había sabido escuchar cuando realmente importaba. Anne siempre creyó que la historia se construye en los momentos en los que alguien se niega a guardar silencio. Pensó en su propia infancia, en las expectativas impuestas demasiado pronto y en las palabras dichas sin medir consecuencias. Sabía que esas marcas no desaparecen del todo. Si había logrado evitar que se formara una sola de ellas en la vida de Charlotte, el malestar y la incomodidad habrían valido la pena. William, y un liderazgo redefinido. El príncipe William avanzó con un enfoque renovado. El episodio había aclarado su liderazgo de una forma que ningún entrenamiento previo habría logrado. Comprendió que la autoridad no emana únicamente del título, sino de la voluntad de proteger. Sus decisiones se volvieron más nítidas, guiadas por principios antes que por precedentes. Sin necesidad de anuncios formales, dejó claro que la infancia de Charlotte no debía ser discutida, anticipada ni moldeada por los temores de los adultos. Los asesores entendieron el mensaje. Los miembros de la familia se ajustaron. La directriz se transmitió con eficacia silenciosa. Los límites, una vez establecidos, se transformaron en hábito. Catherine reforzó ese futuro no desde la norma, sino desde la calidez. Se aseguró de que Charlotte permaneciera ajena a la tensión. Libre para reír, aprender y crecer sin conciencia de la tormenta que había rozado su nombre. Para ella, la protección auténtica es aquella que no deja cicatrices. La inocencia preservada. Charlotte, en el centro involuntario de todo, permaneció intacta. Jugó, aprendió, soñó. Su inocencia contrastaba con el peso que, por un breve momento, había planeado sobre su futuro. Ahora, esa inocencia estaba resguardada con determinación. Dentro de la familia, las relaciones se reordenaron. Algunas se fortalecieron a partir de valores compartidos. Otras se volvieron más distantes, correctas pero cautelosas. Nadie habló abiertamente del cambio, pero todos ajustaron sus pasos en torno a él. La monarquía había recalibrado su corazón. Camila y Anne se cruzaron más tarde ese mismo día. El intercambio fue breve, educado, contenido. No hubo disculpas ni reproches. No eran necesarios. Entre ellas se asentaba una comprensión firme y silenciosa. Algunas lecciones no requieren repetición. Un futuro definido por la contención. Al acercarse la noche, el palacio volvió a quedar en silencio. No un silencio tenso, sino reflexivo. Ese que llega después de que el cambio ha sido aceptado. La corona no se había debilitado con el episodio. Se había afinado. William permaneció solo unos instantes observando los terrenos. Pensó en el legado, no como poder heredado, sino como protección transmitida. Comprendió que el futuro no juzgaría cuánto control había ejercido, sino cuán cuidadosamente lo había utilizado. La familia siguió adelante sin ceremonias. La vida continuó. Los deberes no se detuvieron, pero algo esencial había cambiado bajo la superficie. Se había establecido un nuevo estándar. Los niños ya no serían moldeados en susurros. Los futuros no volverían a estrecharse en conversaciones privadas.
La monarquía había elegido la contención frente a la dominación, la protección frente a la conveniencia. Había elegido a la próxima generación, y al hacerlo, se aseguró de que aquello que ocurrió no volviera a ocurrir jamás, al menos no del mismo modo.